Bendito Dios y Padre, gracias por el maná de lo que hoy nos quieres dar, Señor, para alimentarnos espiritualmente. Reconocemos que necesitamos, Señor, ese alimento espiritual que nos nutre, que nos edifica, que nos capacita, Señor, y sobre todas las cosas que abren nuestro entendimiento para conocer lo que es la verdad absoluta de Dios. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, Señor, pueda abrir el entendimiento de tu pueblo para que puedan comprender lo que son en Cristo y lo que tienen en Cristo. Amén y amén. Amén. El tema de hoy se titula: ¿existen las maldiciones generacionales? ¿Existen las maldiciones generacionales? En este tema vamos a aprender bastante, porque es un tema que ha traído mucha confusión en medio del pueblo de Dios, en medio del pueblo cristiano. Es esta doctrina que se ha enseñado acerca de las maldiciones generacionales. Quiero comenzar con dos citas bíblicas: Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 32 y versículo 36. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Escritura nos enseña de una libertad que los hijos de Dios tenemos en Jesucristo. Él hizo una obra perfecta, la hizo una vez y la hizo para siempre en el Calvario. No hay que añadirle nada, no hay que complementar a la obra de Cristo, porque fue una obra completa y fue una obra perfecta. Y eso lo debemos entender. Los que enseñan las maldiciones generacionales prácticamente enseñan que sí, Cristo murió por nosotros y que somos salvos, pero el asunto como que no está terminado, como que hay una parte que tenemos que terminar nosotros. Los propagadores de la doctrina de las maldiciones generacionales son los predicadores de la prosperidad. Y esta es una doctrina que no se predica desde hace tiempo atrás, sino que es una doctrina más bien nueva. Una doctrina que se comenzó a predicar hace más o menos 40, máximo 50 años. Cuando ustedes van a la historia del cristianismo, usted encontrará que ni los apóstoles, ni los sucesores de los apóstoles, llamados los padres apostólicos, ni la tercera generación de líderes llamada los padres de la iglesia enseñaron acerca de esta doctrina. Cuando usted estudia la reforma protestante a la cual pertenecemos nosotros somos protestantes, encontramos que ni Martín Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, ni John Wesley, ni Dwayne Lyman Moody, ni Spurgeon, ninguno de ellos predicó nunca esas doctrinas. ¿Por qué? Porque esa doctrina no se encuentra prácticamente en la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender mucho, porque vamos a ver el sustento de lo que la Biblia nos enseña al respecto de esto. Esta enseñanza de las maldiciones generacionales prácticamente la basan en 4 citas bíblicas que son paralelas. Éxodo capítulo 20 del 1 al 5, Deuteronomio 5 del 5 al 9. También usan Éxodo 34 versículos 6 y 7, y usan también Números 14 versículo 8. Y esas son las 4 citas bíblicas en las que se basan para enseñar el tema de las maldiciones generacionales. Quiero que nos vamos para el libro de Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6. En estas citas bíblicas destacan la frase que dice: visitaré la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vamos a centrarnos solamente en una de las citas bíblicas. Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6. Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6. Éxodo 20 versículos 5 y 6. Leámoslo desde el 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en esta cita bíblica parecería que Dios está diciendo que va a castigar el pecado que cometen los padres y lo va a castigar en los hijos. La doctrina de las maldiciones generacionales enseña esto: que si el padre es un adúltero, el hijo también será un adúltero. Que si el padre era un violador, entonces engendra un violador. Que si el papá era un ladrón, entonces va a engendrar un hijo ladrón. Y así sucesivamente es la enseñanza prácticamente que da el de las maldiciones generacionales. Y que entonces nosotros tenemos que romper esa maldición para nosotros entonces salirnos de las consecuencias de los pecados que los padres cometieron. Cuando usted mira en el Nuevo Testamento, no existe una sola cita bíblica que te hable de maldiciones generacionales en la gracia. En el Nuevo Testamento usted no encuentra ninguna parte que están liberando a los cristianos de maldiciones generacionales. Y cuando algo no tiene un sustento bíblico, no lo podemos enseñar. Algo muy importante en cuanto a la interpretación bíblica es que yo no debo sacar un texto fuera de un contexto, sino que si voy a leer un versículo bíblico, debo entender lo que está hablando antes y lo que está hablando después acerca del versículo. También debo aprender a buscar lo que se llama el contexto general de la Biblia, que habla la Biblia acerca del tema. Por ejemplo, usted se va para el libro de Efesios y hablemos del Espíritu Santo. Dice: y no contristen al Espíritu Santo. Entonces, en Efesios se dice: no entristezcamos al Espíritu Santo. Ese es el texto, pero cuando usted mira el contexto, viene hablando que entristecemos al Espíritu Santo con las palabras necias que hablamos. El contexto nos dice que la amargura, que la ira, el enojo contristan al Espíritu Santo. Y el contexto general de toda la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona, que da los dones, que tiene voluntad propia. Entonces, el contexto general de la Biblia nos enseña acerca de una doctrina específica. Volvamos a Éxodo 20, versículos 5 y 6. Cuando lo leemos así, sin mirar el contexto del texto, da a entender que los hijos sufren las consecuencias de los pecados de los padres. ¿Será real eso? ¿Será que nosotros sufrimos por lo que hacen nuestros padres, abuelos y tatarabuelos? ¿Será que eso es lo que está diciendo este texto? Vamos a analizarlo y vamos a profundizarlo un poquito. Éxodo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a ver algunas anotaciones o aclaraciones acerca de este tema. En primer lugar, debemos observar que estas maldiciones sobre quienes están. Ahí lo dice con claridad: están sobre los que aborrecen a Dios. Leamos el versículo 5 hasta la última parte, y dice: de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pregunta: ¿usted ama a Dios o lo aborrece? Entonces, si usted ama a Dios, ¿ese versículo es para usted? No, porque se está hablando de los que aborrecen a Dios, de los que hacían la idolatría, y se está refiriendo a Israel, que conocían la ley, conocían al Dios verdadero, y esa maldición venía al dejar al Dios vivo para irse detrás de la idolatría. Y Dios considera que aborrecerlo a él es adorar ídolos. Y Dios le dice a Israel: si ustedes hacen idolatría, me están aborreciendo y les va a venir esta maldición. Entonces, esta maldición no es para los que aman a Dios, sino que es para los que le aborrecen. Mire, ya aquí fue el primer knockout, ¿cierto? Ya aquí fue el primer golpe duro que se le dio a esa doctrina.
Entonces, si usted ama a Dios, usted no tiene que preocuparse por eso, porque no tiene que ver con usted. Cuando dice visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, en el hebreo la palabra pakar, que significa castigar. Eso es lo que significa. Segundo, voy a hacer un resumen porque es mucho lo que vamos a hablar y tengo que hacer un resumen. Segundo punto, Éxodo 26. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia a millares. La mayoría de personas cuando estudian las maldiciones generacionales se concentran en la maldición, pero no se concentran en la bendición. Se quedan hasta el versículo 5 y no pasan al versículo 6. El versículo 6 dice que Dios primero castigará hasta la cuarta generación, pero que bendecirá por 1000 generaciones a los que lo aman. Millares significa 1000 generaciones y muchas Biblias ya lo traducen así, que Dios bendice por 1000 generaciones a los que le aman. Entonces, si usted va a aplicar lo de las maldiciones generacionales, que viene el castigo a los hijos por el pecado de los padres, usted también tiene que voltear la tortilla. Y al voltear la tortilla también dice que las bendiciones de los padres pasarán hasta los hijos hasta por 1000 generaciones. La pregunta es esta: supongamos que usted en la 10ª generación atrás, usted no se dio cuenta y uno de sus antepasados fue un pastor y fue un siervo que amó a Dios. Entonces, porque él amó a Dios y sirvió a Dios, usted va a recibir hoy en día las bendiciones generacionales a usted, así usted se comporte mal, así usted sea un tranza, así usted viva en pecado. ¿Usted qué piensa eso? ¿Va a recibir las bendiciones generacionales? Claro que no, porque no es automático. Ni porque su abuelo se comportó mal y usted se comporta bien le van a venir maldiciones, ni porque su abuelo se comporta bien y usted se comporta mal le van a venir entonces las consecuencias. Mis hermanitos, debemos entender que eso no es automático. Le voy a explicar lo que significa 1000 generaciones por 4 generaciones. Dios hace un paralelo, pone 1000 generaciones versus 4 generaciones. 4 generaciones maldición y 1000 generaciones bendición. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios con ese texto? Lo que Dios está tratando de hacer es mostrar que su misericordia es más grande que su deseo de hacer juicio. Que Dios anhela que todos se arrepientan y vengan a su misericordia, a que Él querer que venga castigo sobre ellos. Que la paciencia de Dios es muy grande, lento para la ira y grande en misericordia, y que Dios se duele del castigo. Cuando se hace esa comparación de 4 maldición por 1000 de bendición, lo que Dios está exaltando es la misericordia sobre el castigo. Amén. ¿Podemos ir entendiendo este texto? Ese es el propósito de Dios, exaltar la misericordia sobre el juicio y sobre el castigo. O sea que cuando usted se convierte a Dios, usted recibe las bendiciones de Dios por 1000 generaciones. O sea, usted recibe toda la misericordia de Dios. Pero si usted no se convierte a Dios, usted tiene maldición, usted tiene el juicio de Dios, la ira de Dios sobre usted por sus pecados. Por eso es necesario convertirnos a Dios para que entremos en la gracia y entremos en la misericordia. Tercer punto: los que enseñan las maldiciones generacionales enseñan que estas son originadas y ejecutadas por Satanás. Que son originadas y ejecutadas por Satanás. Vamos a ver qué es lo que dice el texto, porque ese es un error. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Quién es el que visita? ¿El diablo o Dios? Es Dios, no es el diablo. Y los que enseñan las maldiciones generacionales enseñan que el diablo es el que hace eso, que el diablo es el que origina y ejecuta la maldición. No, aquí dice que es Dios mismo el que ejecuta la maldición
cuando el pueblo de Dios entraba a lo que es la idolatría. Mire cómo vamos tumbando esa doctrina de a poco. Y cuando una persona recibe la maldición de Dios, le viene una cantidad de consecuencias como resultado de ser maldecido por Dios. La pregunta es, si Dios pone una maldición sobre una persona, ¿qué ser humano puede romper la maldición que Dios mismo pone sobre una persona? ¿Quién? Nadie. Solo Dios la puede quitar, Dios mismo. Pero los canceladores de las maldiciones generacionales dicen que ellos están quebrantando las maldiciones que supuestamente Dios puso. O sea, es como si estuvieran peleando contra Dios. Dios dice, esta persona está maldita, pero yo digo, no, yo rompo eso. Estoy yendo en contra de Dios, porque era Dios el que colocaba la maldición. Y solamente Dios la puede quitar en el momento que la persona se arrepiente del pecado y se convierte a Cristo. La maldición es quitada. Entonces ya vimos en primer lugar que estas maldiciones son para los que aborrecen a Dios. Segundo, estuvimos viendo que este texto lo que quiere resaltar es la misericordia sobre el juicio. 4 generaciones maldición, por 1000 generaciones bendición. Y tercero, vimos que el que ejecuta o el que visita por ese pecado de idolatría es Dios, no el diablo. Amén. Debemos entender, mis hermanitos, que todas las personas que se encuentran en el mundo están bajo maldición, porque están bajo pecado, y la ira de Dios está sobre ellos. Si ellos mueren, van a ser condenados, van a un lugar llamado el infierno, y luego van a ser juzgados por Dios por sus pecados, porque están bajo pecado, están bajo maldición, están bajo la ira de Dios. Y la única forma de escapar del juicio de Dios y de la condenación eterna es convertirnos a Jesucristo. No hay otra forma. Por eso en este mundo existen los que son salvos y los que son condenados, los que son hijos de Dios y los que son hijos de tinieblas, los que están bajo la bendición y la gracia y los que están bajo la maldición y el juicio. Nosotros, por la misericordia de Dios, hermano, estamos bajo la bendición de Dios. Cuarto punto, el contexto general de la Biblia contradice esta doctrina de las maldiciones generacionales. El contexto general de la Biblia contradice esta doctrina de las maldiciones generacionales. O sea, que los hijos van a pagar por los pecados que cometen sus padres. Miren, si las maldiciones generacionales fueran ciertas, entonces los hijos tendrían que pagar por los pecados que cometieron sus padres, sus abuelos y tatarabuelos. O por el contrario, recibirían las bendiciones generacionales por el bien que hicieron su abuelo, tatarabuelo y bisabuelo, y hasta 1000 generaciones sería así. Pero si esto fuera así, la Biblia misma en su contexto general nos lo enseñaría. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario a esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay un profeta en la Biblia que se llama el profeta Samuel, que era un hombre de Dios. Primera de Samuel capítulo 12 versículos 3 al 5. Primera de Samuel capítulo 12 versículos del 3 al 5. Primera de Samuel capítulo 12 versículos del 3 al 5. Y está Samuel delante del pueblo defendiendo su testimonio y dice: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. O sea, Samuel era un profeta, pero era un profeta de Dios. Era un hombre correcto que hacía la voluntad de Dios. Nunca le hizo nada malo a nadie, ni calumnió, ni le robó a nadie, aprovechándose de su posición como profeta. Entonces, según la doctrina de las maldiciones o bendiciones generacionales, los hijos de Samuel deberían ser
tremendos hombres benditos, porque heredan la bendición por 1000 generaciones. O sea que los hijos de Samuel deberían ser tremendos hombres de Dios, porque estaban recibiendo las bendiciones generacionales de su padre. Pero quiero decirles que no pasó, sino que los hijos de Samuel decidieron hacer lo malo y hacer lo contrario a lo que su padre hacía. Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 versículos 2 y 3. 8 versículos 2 y 3. Dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces sobre Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó con esa enseñanza de las bendiciones o maldiciones? Los hijos de Samuel deberían estar benditos, deberían ser tremendos hombres de Dios, pero aquí vemos que eran hombres que se torcieron, recibían soborno, iban en contra de lo que era la voluntad de Dios. Ellos decidieron no hacer lo bueno. ¿Cuántos aquí tienen problemas con sus hijos? Levante la mano, sin temor. Uy, casi todos. Problemas con sus hijos. Si esto de las doctrinas de las maldiciones generacionales fuera cierta y usted tiene problemas con sus hijos, eso quiere decir que usted es peor que sangre negra. Eso es lo que quiere decir, que usted es peor. Ay, hermanos, la pregunta es esta: ¿por qué los hijos de Samuel hicieron lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos decidieron hacerlo, punto. Porque tienen un libre albedrío y decidieron ir en contra de los caminos de su padre. Miren, hermano, ni las bendiciones ni las maldiciones son automáticas. Cada uno recibe el fruto de lo que hace en su vida. Si usted obra bien, recibe la bendición, pero si usted obra mal, recibe consecuencias de su pecado. Nada tiene que ver ni su padre, ni su abuelo, ni su tatarabuelo. Déjelo descansar allá en el cementerio, porque las maldiciones generacionales es la excusa para evitar la responsabilidad propia y colocarla sobre otra persona. Ahorita hablaremos de eso. Vamos a ver otro ejemplo. El rey Ezequías, Segunda de Reyes 18, versículos del 3 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 3 al 7. Pero pastor, yo conozco un señor que fumaba y su hijo también fumaba y su nieto fumaba. Sí, pero no por una maldición generacional, sino porque ese señor mandaba a su hijo a prender los cigarrillos y aprendió a fumar. Y luego ese otro mandaba al otro, al nieto, a prender los cigarrillos y aprendió a fumar. Una cosa es que los hijos hagan lo mismo que los padres porque lo aprendieron en la crianza. Hay mujeres que tienen un genio muy fuerte, un genio volado, y entonces levantan a las hijas con ese mismo genio, pero no es que heredaron eso, sino que lo aprendieron de su mamá. Dejemos ya de culpar al abuelito don Ramón, ya, suéltenlo, suéltenlo. Y aprenda a tomar las responsabilidades por sus propias acciones. Que perdí el empleo, no, eso debe ser una maldición generacional. Que me está yendo mal, no, eso es una maldición. No, hermano. Es Segunda de Reyes 18 del 3 al 7 nos habla del rey Ezequías y dice lo siguiente: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, o sea, esa cosa. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
¿Cómo era Ezequiel? Era un hombre de Dios, era consagrado, era un rey que honraba a Dios en todo lo que hacía. Entonces, según la doctrina de las bendiciones o maldiciones generacionales, el hijo de Ezequías debía ser tremendo hombre de Dios, porque tenía que heredar toda la bendición espiritual de su padre. Resulta de que muere Ezequías y le sucede un hijo, el hijo primogénito, llamado Manasés. ¿Y cómo fue Manasés? Fue el peor rey que tuvo Judá. Lo peor de lo peor. Vamos a verlo. Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jexiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imágenes a Acera, como había hecho Acaz rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, lo sacrificó, y se dio a observar los tiempos. Fue agorero, o sea que ese era nieto de Walter Mercado, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. Multiplicó así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. La pregunta es: ¿por qué Manasés no heredó la bendición generacional de su padre? Porque es que ahí en Éxodo dice: o se hereda maldición o se hereda bendición. Manasés debería estar bendito, y toda esa herencia espiritual se debía manifestar en él. Y por el contrario, Manasés, ¿qué hizo? Hizo todo lo que fue perverso en Judá. Ese fue el peor rey que tuvo Judá. Sacrificó a sus hijos, se entregó a la hechicería, volaba en escoba. Bueno, eso fue terrible. Era un hombre malo. La pregunta es: ¿por qué él hizo lo que hizo? Porque él tiene un libre albedrío, y decidió, aunque su padre fue un hombre de Dios y vio el testimonio de su padre, él decidió hacer lo malo. ¿Por qué muchos de sus hijos, siendo usted un hombre y una mujer de Dios, y muchos de los hijos tal vez están en el mundo, algunos están en la droga, están en rebeldía? ¿Por qué son así? No es por ninguna maldición generacional, es porque ellos han decidido vivir haciendo lo malo. Ellos están tomando su decisión, no es culpa tuya. Porque he visto hijos de cristianos culpando al papá, al abuelo y a la mamá de lo que ellos son. Y he visto padres con una conciencia culpable diciendo: es que mis hijos son así porque yo fui así. No, sus hijos son así porque ellos quieren ser así, punto. No le quites la responsabilidad a las personas de sus actos. Resulta de que Manasés muere y le sucede un hijo llamado Amón. No Jamón, sino Amón. Y resulta que Amón sí hace lo malo. Decide imitar la conducta de su padre. Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 21, Segunda de Reyes 21 del 18 al 21. Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Jarús de Joba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. ¿Qué decidió hacer Amón? Decidió seguir en los mismos pecados de su padre. Por eso usted encuentra en todos los barrios de Manizales hombres rectos, correctos, hombres muy bien, e hijos que son muy perversos, muy malos. Y usted encuentra también hombres que fueron muy malos, sanguinarios, y sus hijos son totalmente correctos. ¿Por qué se da eso? Porque cada uno decide por el destino de su vida. Usted puede ser la persona más correcta
y su hijo puede ser la persona más torcida. ¿Y por qué su hijo es así? Porque él decidió ser así. Todas las almas son de Dios, y el alma que pecare, esa morirá. Resulta de que muere Amón, y tiene un hijo, y este hijo se llamó Josías. Y Josías debería estar maldecido por el pecado de su padre y por el pecado de su abuelo, porque su abuelo fue lo peor y Amón siguió sus pasos. Entonces la tercera generación, Josías, debería estar maldito, debería ser peor que sus antepasados y debería pagar por el pecado de su padre y de su abuelo. Pero no, Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. ¿Qué les parece eso? Vamos a leerlo. Segunda de Reyes 22, del 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Bosca. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Encontramos que aunque Josías tenía un padre que fue malo y un abuelo que fue lo peor, Josías decidió hacer lo bueno. Y fue un rey que buscó a Dios, restauró el templo, llevó al pueblo a volver a la palabra de Dios. Josías volvió a celebrar la Pascua. En los tiempos de Josías el pueblo estaba feliz, el pueblo estaba dichoso, porque fue un rey muy bueno que trajo bendición. ¿Por qué no recibió pues maldición él? Porque él decidió hacer lo bueno. Sus hijos no heredan las bendiciones suyas ni las maldiciones, porque cada uno pagará de acuerdo a lo que haga en esta tierra. Y ahorita lo vamos a ver con citas muy claras, sino que estoy haciendo este recuento. Segunda de Reyes 23:25. Es hablando de Josías y dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Cuando él se convirtió al Señor, todo se cortó. Asimismo, cuando la gente está en el mundo imitando los pecados de su padre, de su abuelo, haciendo lo malo, pero un día tiene un encuentro con Cristo y decide entregarle su vida a Cristo, toda esa vida de pecado es cortada, y toda maldición que había en su vida como consecuencia de sus pecados en ese momento son anulados. Josías decidió hacer lo bueno, Amón decidió hacer lo malo, Ezequiel decidió hacer lo bueno, Samuel decidió hacer lo bueno, y sus hijos decidieron hacer lo malo. Cada uno en esta vida decide si va a hacer lo bueno o va a hacer lo malo. Y ese es el sentido del libre albedrío, que Dios dice: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Mira que te mando que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero he escuchado a pastores, y es más, yo prediqué esta doctrina, luego tuve que estudiar y tuve que corregirla y pedirle perdón a la iglesia por haberla enseñado. Yo lo tuve que hacer. Entonces hay pastores que le dicen a la iglesia: mire, si a usted le está yendo mal, esos son maldiciones generacionales. Debes investigar lo que hizo tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, para que entiendas por qué eres un cristiano arruinado, por qué te pasa lo que te pasa. Y los mandan a investigar los pecados de sus antepasados, y están haciendo lo mismo que hacen los mormones, estudiando sus genealogías. Y entonces descubren que su abuelo era un sicario, y que, hermano, eso va contrario a la escritura, porque la Biblia dice que cuando Dios perdona, olvida. Punto. Nosotros no tenemos por qué estar sacando ni nuestros propios pecados ni los de otro, y mucho menos los pecados de nuestros antepasados, hermano. No busques la raíz de tus problemas en tus antepasados. No, las raíces de tus problemas están en ti, en lo que haces, en tus acciones, en tus decisiones. Y si tomas decisiones buenas, te van a venir consecuencias buenas. Si tomas decisiones malas, te van a venir consecuencias malas. Quinto punto:
es la declaración de Jesús en Juan capítulo 9. Rápidamente, hermanos, porque el tiempo está corriendo. Juan capítulo 9, la declaración de Jesús. Juan 9 del 1 al 3. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, los discípulos no la tenían clara. Y ellos pensaban que los problemas de la vida, las circunstancias, las necesidades o las enfermedades era una consecuencia o por sus pecados propios o por los pecados de sus padres, de sus antepasados. Y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y ellos pensaron que Jesús le iba a decir: no, es por los pecados de su abuelo, no es por los pecados de su tatarabuelo. No, mire lo que contestó el Señor, versículo 3. Respondió Jesús: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué nació ciego? Porque Dios lo permitió, para que más adelante se manifestaran las obras de Dios en ese ciego. Mire la soberanía de Dios. Ahí no era ni una maldición. Ellos como que no la tenían clara, hermanos, y pensaban que este hombre estaba ciego como consecuencia del pecado de sus padres. No es que él no hubiera pecado ni sus padres, sino que esa enfermedad no fue consecuencia del pecado, sino que Dios lo permitió en su soberanía. Ahorita, muchos piensan que las maldiciones generacionales son las consecuencias del pecado. Por ejemplo, una persona fumó por 20 años y se convierte a Cristo, y a los 5 años le salió el cáncer de pulmón. Y dice: ¿pero por qué? Ay, ¿verdad que mi abuelo también murió de cáncer en el pulmón? Y comienzan a pensar que es una maldición generacional, cuando no es porque su abuelo fumó, sino porque él fumó 20 años, dañó sus pulmones, y aunque se convirtió, Dios le perdonó sus pecados, pero le quedaron esas consecuencias o secuelas por haber fumado 20 años. Y luego le brotó el cáncer. Hay gente que bebió 30 y 40 años, se convierten a Cristo, no vuelven a tocar el licor, y a los 10 años de ser cristiano le sale la cirrosis. ¿Por qué le salió la cirrosis? ¿Por una maldición generacional? No, porque él en lo que hizo en el pasado afectó su cuerpo. Y recuerde que el cuerpo te pasa la factura después de los 40, después de los 50. Así es la situación. El cuerpo nos cobra el chequecito de lo que se hace en la juventud. También debemos entender que aunque caminemos bien con Dios, vamos a pasar por pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener angustias. El que a usted le vaya mal en algo o no salió algo como usted quería, no quiere decir que es una maldición generacional. No, a veces hay circunstancias en la vida que simplemente suceden. Problemáticas, circunstancias, dificultades, enfermedades. ¿Quién aquí no se enferma? Pregunto. Yo creo que todos nos hemos enfermado de una o de otra cosa. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un cuerpo ya debilitado, débil por el pecado. Y este cuerpo tarde o temprano se va a afectar. Los años van pasando y usted va sintiendo el peso de los años que van llegando encima. A veces también nuestras conductas erradas, Dios las disciplina para corregirnos, para que no nos perdamos. Pero no son las maldiciones generacionales. Dios trató con José, trató con David, trató con Pablo, trató con Pedro, para luego manifestar su propósito en ellos. Hay cristianos que vuelven al pecado y dicen: no, yo volví a pecar porque es que mi abuelo cometía este pecado, entonces yo por eso vuelvo y peco en eso. No. Usted vuelve al mismo pecado es porque usted no se fortalece en Dios, porque usted no ha creído lo que la palabra de Dios dice, que en Cristo ya lo hizo libre del pecado. No solamente lo perdonó, sino que te hizo libre. Supongamos que hay un joven que le gusta el licor, se convierte a Cristo, pero cada 15 días se emborracha. ¿Por qué? Porque sale con sus amigotes. Entonces llega el joven, pues a la iglesia y dice: ay, pastor, es que cada 15 días me emborracho. Y el pastor le dice: cuéntame, hermano, ¿tu padre tomaba licor? Sí, y mucho licor. ¿Y tu abuelo? Y mi abuelo lo vendía.
Usted tiene una maldición generacional, hay que romperla, venga, oremos por él. Y ahí mismo oran por él. Ahorita en el nombre de Jesús rompo la maldición generacional. Y el hombre se revuelca ya y hasta se cae al piso. Y a los 15 días está otra vez borracho. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia que él tiene. Y como está saliendo con amigos inconversos, pues ellos le van a estar ofreciendo licor a toda hora. ¿Qué tiene que hacer para no volver a caer? Hermano, apártese de esas amistades, apártese de esas compañías, porque si no, cada vez que salga con ellos va a volver a emborracharse, va a volver a cometer el mismo pecado. Amén. Pero no son las maldiciones generacionales. Juan 9, 3 y 4. Jesús respondió: no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. En otras palabras, ya lo vimos, este hombre nació ciego porque Dios lo permitió para manifestar luego su gloria. Ezequiel capítulo 18, mire, Ezequiel capítulo 18, Dios le explicó a Israel ese tema de las supuestas maldiciones generacionales, pero Israel no lo entendió. Jeremías 18, perdón, Ezequiel 18. Los estaba probando, hermanos. Usted sabe que cada 8 días los pruebo. ¿O será una maldición generacional? Ezequiel 18. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán en Israel? O sea, este dicho que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. La dentera es que se les destiemplen los dientes. Entonces, ¿qué dicho estaban usando en Israel? No, los padres pecan y los hijos reciben las consecuencias. Es como si usted se va a comer una piña agria y su hijo está al lado y usted se la come y el hijo al lado es ¡ay, ay, ay! Es ilógico, y eso es lo que decía ese refrán, porque malinterpretaron Éxodo 20, Deuteronomio 5, y entonces Dios les viene a explicar y les dice: ¿por qué están usando ese refrán? Versículo 3: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. O sea, no lo usen. Han malinterpretado las escrituras. Versículo 4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. En otras palabras, cada uno es responsable de sus propios actos. Verso 5: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni si llegase a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento, que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. O sea, si usted hace lo bueno, tranquilo, no se preocupe por lo que hicieron sus antepasados. Si usted hace lo justo, es bendecido. Versículo 10, mire: mas si este justo engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare interés y tomaría usura, vivirá este, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. O sea, aquí se habla de un hombre bueno que tiene un hijo malo, y dice que el bueno recibe lo bueno por su bondad, mientras que el malo recibe las consecuencias por su castigo. Versículo 14: pero si este hijo malo, mire, si este malo engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos,
no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare de su mano del pobre, e interés y usura no recibiere, y guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. 19. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará? Mire, ¿por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque ellos pensaron que sí se podía llevar. Y aquí dice, ¿por qué llevará el hijo el pecado del padre? Porque el hijo, ¿por qué no llevará? Porque el hijo hizo el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos, los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Y miren, el hijo no llevará el pecado del padre. Digan conmigo, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué les parece esa cita? Tumbó las maldiciones generacionales. Cada uno recibe el fruto de lo que hace, y cada uno en la vida decide ser lo que quiere ser. Si quiere ser bueno, va a ser bueno. Si decide ser malo, es malo. Pero ¿por qué mi hijo es así, pastor? ¿Por qué? Porque él decidió, ya, punto. No le busque explicaciones. Él decidió ser malo, decidió apartarse de Dios, decidió vivir en el pecado. Ora para que la gracia de Dios venga y algún día entienda y se vuelva al Señor. Amén. Y sexto punto, denme 5 minuticos y acabo. Gálatas 3:13. Cristo ya nos rescató, nos libró de la maldición de la ley. Gálatas 3:13, rápidamente. Gálatas 3:13. Dice 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, ¿usted por qué cree que estaba bajo maldición? Usted no está pues en Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mire, Cristo ya llevó la maldición de los que vivían bajo la ley, o sea, de los israelitas que quebrantaron la ley. Y Dios espera que nosotros vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este tipo de doctrinas amarran al hombre, lo atan. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús hemos sido liberados. Voy a terminar con unos puntos, sino que no puedo darlos porque ya se me acabó el tiempo. Y es, punto 7. Las maldiciones generacionales dañan el verdadero significado del evangelio. Porque el evangelio es: soy un pecador, me tengo que arrepentir y aceptar a Cristo para ser salvo. Las maldiciones generacionales no dicen soy un pecador, sino soy lo que soy porque es que mi mamá, soy lo que soy porque mi abuela, soy lo que soy porque mi tatarabuelo. No le eches la culpa a tus antepasados. Ese no es el evangelio. El evangelio es que tú eres un pecador y te tienes que arrepentir para recibir la gracia de Dios. Ahí puedes copiar Romanos 3:9 y 10. Romanos 3:9 y 10. Otro punto, 8. Las maldiciones generacionales eran solamente para los que estaban bajo la ley de Moisés. La pregunta es: ¿usted está en la ley o está en la gracia? Entonces eso no es para usted. Las maldiciones de Deuteronomio 27 y 28, eso no es para nosotros. Eso era para Israel, porque ellos hicieron el pacto con Dios en el monte Baal y en otro monte. Parte de Israel dijo las bendiciones y otra parte soltó las maldiciones, porque ellos hicieron el pacto con Dios y Moisés lo roció con sangre. Ese fue el primer pacto. Nosotros no estamos en ese pacto. Nosotros llegamos al evangelio, a la gracia. Usted nunca ha estado bajo la ley. Los únicos que estuvieron bajo la ley fue Israel, no nosotros. Por lo tanto, eso de las maldiciones no es para la iglesia de Cristo. ¿Ven? Punto 9.
Nosotros los gentiles, los no judíos, no llegamos a la ley de Moisés, llegamos a la gracia de Cristo. Apunte dos citas. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Y Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Y le encima otra cita. Hebreos 12, 24 dice que nosotros entramos en el pacto de la sangre de Jesucristo. Usted no está bajo la ley de Moisés, hermano. Entiéndalo. Nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley, fue Israel. Nosotros llegamos directamente del mundo, del pecado, de vivir sin Dios y sin ley. Llegamos directamente a la gracia. Llegamos directamente a Jesucristo. Y punto 10, la Biblia dice que en Cristo somos benditos, no malditos. Termino con esta cita, Efesios 1:3. Leámosla. Mire, esta sola cita de Efesios tumba toda la doctrina de las maldiciones generacionales. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Y Gálatas 3:13. Cristo ya llevó, hermano. Dios no te llamó para maldición, te llamó para bendición. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos maldijo, que nos bendijo. ¿Con cuántas bendiciones? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, usted está bendito. Usted no es un maldito. Usted no está heredando las maldiciones de su tatarabuelo Cristóbal Colón. No. Usted no ha heredado nada de Simón Bolívar. Nosotros hemos recibido la herencia espiritual a través de Cristo. ¿Y cuál es la herencia? La bendición. Si usted peca y le vienen consecuencias por sus pecados, una maldición, arrepiéntase. Y al arrepentirse, eso se corta, hermano. La sangre de Cristo te lava y te purifica. Amén. Como dijo el apóstol Pedro, dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Digan nosotros, porque nos gusta la palabra así. Oremos, hermanos, estemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias en esta mañana por la palabra que hemos podido recibir y poder entender, Señor, el nuevo pacto, como dijo Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Y gracias, Señor, porque en el nuevo pacto el Señor Jesucristo hizo una obra perfecta una vez y para siempre. Y ahora la obra de Cristo nos cobija a nosotros. Y en Cristo Jesús somos salvos, redimidos, justificados, santificados, adoptados, hijos de Dios. Somos bendecidos, aceptos en el amado. Y en Él tenemos todas las bendiciones de Dios nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, cuando alguien hacía lo malo, le venía la maldición por la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, alguien hace lo malo y le viene es misericordia. Le viene el perdón de Dios. El Espíritu Santo lo redarguye para que se vuelva al Señor. Gracias, papá, por el nuevo pacto. Gracias por la sangre de Cristo y por la obra del Calvario. Bendigo a todos los que están conectados y pido que la gloria de Dios sea sobre ellos, bendiciéndolos, Señor, y que esta palabra los haya edificado en esta mañana. Amén y amén. Démosle ese aplauso a Jesús. Amén.